Muy buenos días, queridos estudiantes del sexto grado de primaria. En esta oportunidad vamos a tratar la clasificación de los sinónimos para el curso de razonamiento verbal. Y para esto vamos a recordar primero la definición de lo que son sinónimos. En la clase anterior habíamos tratado qué son los sinónimos, ¿no? Entonces, los sinónimos podemos definirlo como aquellas palabras que tienen una relación de equivalencia, ¿no?, o semejanza entre sus significados. ¿Está bien? Y para esto vamos a ver una clasificación en las siguientes diapositivas. Bien, la primera clase de sinónimos son los sinónimos totales, ¿no? Los sinónimos totales se pueden entender como aquellas palabras que se pueden cambiar en cualquier contexto, es decir, eh, pueden ser intercambiables, ¿no? Se pueden intercambiar en cualquier tipo de contexto. ¿Qué quiere decir esto? De que si yo la voy a utilizar, voy a cambiar la palabra dentro de una oración con otra, esta palabra no me debe alterar en nada el sentido, la debo entender de la misma manera. Para esto vamos a revisar el siguiente ejemplo. La palabra acatar y obedecer. En la palabra acatar, dentro de esta oración, vamos a ver de que si yo cambio la palabra acatar por un sinónimo, en este caso es obedecer, no va a pasar en nada y no altera el sentido de esta oración. Leamos. Todos tenemos que acatar las disposiciones del gobierno. Si yo cambio por este sinónimo, vamos a ver que no sucede nada en cuanto a su significado. Todos tenemos que obedecer las disposiciones del gobierno. Es exactamente el mismo sentido que me da a entender esta oración. Entonces, cuando sucede esto, vamos a decir que estamos frente a sinónimos totales, porque pueden intercambiarse en cualquier tipo de contexto. Veamos el siguiente ejemplo. La palabra obsequio y la palabra regalo. La palabra obsequio y regalo son sinónimos totales porque sucede exactamente lo mismo que en el primer ejemplo. Vamos a ver. Tenemos que darle un obsequio por su cumpleaños. Tenemos que darle un regalo por su cumpleaños. Es lo mismo. Es lo mismo en cuanto al sentido o a la idea que nos da esa oración. ¿Correcto? Entonces, cuando dos palabras son sinónimas y quieras cambiarlas dentro de una oración como sinónimos, si es que no me altera en nada el sentido de la oración, vamos a decir que son sinónimos totales. Recuérdalo, por favor. Muy bien, pasamos a la siguiente diapositiva y vamos a tratar los sinónimos parciales. La definición me dice que un sinónimo parcial se puede intercambiar solamente en algunos contextos. Es decir, en algunas oraciones yo voy a utilizar el sinónimo de esta palabra, pero en otros contextos, en otras oraciones, no funciona igual. Vamos a verlo en el siguiente ejemplo, puede entenderlo. Vamos acá. En la primera parte, en el caso de la palabra adquirió y compró, ¿no?, vamos a leer que Lucía adquirió una chompa. El sinónimo de adquirió, compró. Lucía compró una chompa. En este contexto sí se aplica, ¿no? No me altera en nada la oración. Pero si estas palabras las llevo a otro contexto, Juan adquirió fama. La quiero cambiar por la palabra compró. En cuanto a sinónimos, Juan compró fama. No es correcto. Para los fines del sentido de la oración, no funciona igual que en el primer ejemplo. Por eso decimos de que en este contexto, la palabra adquirió no y compró sí son sinónimos, pero en este otro contexto, la palabra adquirió y compró no son sinónimos porque no se ajusta al sentido, es decir, no está bien utilizarla en esta oración, ¿no? Bien, ahora tenemos a los sinónimos con diferencia de grado, o también conocidos como aquellos sinónimos por diferencia de intensidad, ¿no? Estos sinónimos van a tener relación de semejanza y equivalencia en su significado, pero con una diferencia en cuanto a la intensidad de sus significados. ¿Cómo es esto, profesor? Vamos a verlo en el siguiente ejemplo. ¿Eh? Fíjate, aquí tenemos la palabra frío, la palabra congelado y la palabra helado. Estas tres palabras son sinónimos, definitivamente, pero hay una diferencia en cuanto a su significado, ¿no? Fíjate lo que sucede aquí.
Cuando yo comparo la palabra frío y la palabra helado, puedo ver una diferencia en cuanto a su intensidad. Yo puedo decir de que hace mucho frío esta noche, ¿no? Pero la palabra helado tiene mayor intensidad en cuanto a su significado, porque yo digo, esta noche no ha sido fría, sino que además ha sido muy, muy helada. Es decir, la intensidad en el significado de helado es más intenso que en el de frío. Y lo mismo puedo decir con congelado, ¿no? Entonces yo puedo decir aquí, entre frío y helado, o frío y congelado, frío es menos intenso, helado y congelado son más intensos, ¿correcto? Veamos el siguiente ejemplo. Cálido, caliente, caldeado, ardiente y abrasador. Son palabras que son sinónimas, pero que en la intensidad de su significado vamos a ver una diferencia, ¿no? Por ejemplo, yo puedo decir de que cálido es menos intenso que la palabra ardiente, ¿no? Que es más intenso en cuanto a significado, ¿no? Por ejemplo, es una tarde cálida, ¿no? Un clima cálido, ¿no? Se puede aceptar, uno puede caminar por la calle tranquilo, ¿no? Pero si tú estás en un clima ardiente, no lo puedes soportar, es más intenso, es mucho más calor, ¿no? Que en un clima cálido, ¿no? Y lo mismo va a suceder en abrasador, ¿no? Y de caldeado, caliente. Entonces, hay diferencia en las diferentes palabras que sí son sinónimas. Muy bien, y llegamos a los sinónimos eufemísticos. Para definir un sinónimo eufemístico, quiero por favor primero ver el tema del ejemplo, ¿no? Fíjate acá, se necesita sirvienta. Muchas veces esta palabra para algunos puede resultar malsonante, es decir, está mal dicho, así no se debe decir, es un poco chocante para algunos, ¿no? Hasta un poco despectivo. Entonces, si yo quiero cambiar esta palabrita por un sinónimo, ¿no? Eufemístico, tengo que darle mayor decoro y elegancia a esta palabra, o es decir, a esta expresión, ¿no? Fíjate lo que sucede acá. Se necesita, en vez de decir sirvienta, puedo utilizar un sinónimo eufemístico, cambiarla por un sinónimo eufemístico como empleada del hogar. Ya no voy a decir se necesita sirvienta, muy despectivo, malsonante, sino que voy a decir, con mayor decoro y elegancia, se necesita empleada del hogar, ¿no? Entonces, esta expresión suena bien para el oído del oyente, ¿no? Entonces, esa relación tiene los sinónimos eufemísticos. Bien, y en esta actividad te vamos a proponer una un primer bloque de actividades, ¿no? Por ejemplo, completa el sinónimo total, ¿no? En este ejemplo, en esta siguiente oración, tú vas a completar con el sinónimo total de esta palabra que está resaltada. La siguiente vas a completar con el sinónimo parcial, la palabra unión. En el tercer caso, vas a completar en esta oración con el sinónimo de diferencia de grado, ¿no? Acá te indica, esta palabra es menos intensa, tienes que buscar un sinónimo con diferencia de grado más intenso, ¿no? Que deterioró. Finalmente, vas a completar con un sinónimo eufemístico, es decir, a la palabra ladrón, cuál es la forma más bonita, más elegante de expresarla, ¿no? Y que no sea chocante como ladrón, ¿no? Bien, queridos estudiantes, en esta oportunidad vamos a recordar que esta presentación de PowerPoint no se va a imprimir, ¿sí? Espero que les haya gustado la clase de clasificación de sinónimos, ¿no? Y esperamos encontrarnos en una próxima oportunidad. Muy bien, hasta luego, gracias.